al campo de infecciosos. Mi suerte se vio incrementada todavía más. Al cuarto día de mi estancia en la enfermería y a punto de ser asignado al turno de noche, lo que habría supuesto mi muerte segura, el médico jefe entró apresuradamente en el barracón y me sugirió que me ofreciese voluntario para desempeñar tareas sanitarias en un campo destinado a enfermos de tifus. En contra de los consejos de mis amigos y a pesar de que casi ninguno de mis colegas se ofrecía, decidí ir como voluntario. Sabía que en un grupo de trabajo moriría en poco tiempo, y si tenía que morir, siquiera podría darle algún sentido a mi muerte. Pensé que tenía más sentido intentar ayudar a mis camaradas como médico que vegetar o perder la vida trabajando de forma improductiva, como hacía entonces. Para mí era una cuestión de matemáticas sencillas y no de sacrificio. Pero el suboficial del equipo sanitario había ordenado en secreto que se cuidara de forma especial a los 2 médicos voluntarios para ir al campo de infecciosos hasta que fueran trasladados al mismo. El aspecto de debilidad que presentábamos era tal que temía tener 2 cadáveres más en vez de 2 médicos. Ya he mencionado antes que todo lo que no se relacionaba con la preocupación inmediata de la supervivencia de uno mismo y sus amigos carecía de valor. Todo se supeditaba a tal fin. El carácter del hombre quedaba absorbido hasta el extremo de verse envuelto en un torbellino mental que ponía en duda y amenazaba toda la escala de valores que hasta entonces había mantenido. Influido por un entorno que no reconocía el valor de la vida y la dignidad humanas, que había desposeído al hombre de su voluntad y le había convertido en objeto de exterminio, no sin utilizarle antes al máximo y extraerle hasta el último gramo de sus recursos físicos. El yo personal acababa perdiendo sus principios morales. Si en un último esfuerzo por mantener la propia estima, el prisionero de un campo de concentración no luchaba contra ello, terminaba por perder el sentimiento de su propia individualidad, de ser pensante, con una libertad interior y un valor personal. Acababa por considerarse solo una parte de la masa de gente. Su existencia se rebajaba al nivel de la vida animal. Transportaban a los hombres en manadas, unas veces a un sitio y otras a otro, unas veces juntos y otras por separado, como un rebaño de ovejas sin voluntad ni pensamiento propios. Una pandilla pequeña pero peligrosa, diestra en métodos de tortura y sadismo, los observaba desde todos los ángulos. Conducían al rebaño sin parar, atrás, adelante, con gritos, patadas y golpes. Y nosotros, los borregos, teníamos 2 pensamientos: cómo evitar a los malvados sabuesos y cómo obtener un poco de comida. Lo mismo que las ovejas se congregan tímidamente en el centro del rebaño, también nosotros buscábamos el centro de las formaciones. Allí teníamos más oportunidades de esquivar los golpes de los guardias, que marchaban a ambos lados, al frente y en la retaguardia de la columna. Los puestos centrales tenían la ventaja adicional de protegernos de los gélidos vientos, de modo que el hecho de querer sumergirse literalmente en la multitud era en realidad una manera de intentar salvar el pellejo. En las formaciones esto se hacía de modo automático, pero otras veces se trataba de un acto definitivamente consciente por nuestra parte, de acuerdo con las leyes imperativas del instinto de conservación: no ser conspicuos. Siempre hacíamos todo lo posible por no llamar la atención de los SS. Añoranza de soledad. Cierto que había veces en que era posible y hasta necesario mantenerse alejado de la multitud. Es bien sabido que una vida comunitaria impuesta, en la que se presta atención a todo lo que uno hace y en todo momento, puede producir la irresistible necesidad de alejarse, al menos durante un corto tiempo. El prisionero anhelaba estar a solas consigo mismo y con sus pensamientos, añoraba su intimidad y su soledad. Después de mi traslado a un llamado campo de reposo, tuve la rara fortuna de encontrar de vez en cuando 5 minutos de soledad,
Tras el barracón de suelo de tierra en que trabajaba y donde se hacinaban unos 50 pacientes delirantes, había un lugar tranquilo, junto a la doble alambrada que rodeaba el campo. Allí se había improvisado una tienda con unos cuantos postes y ramas de árboles para cobijar media docena de cadáveres, que era la cuota diaria de muertes en el campo. Había también un pozo, que llevaba a las tuberías de conducción de agua. Siempre que no eran necesarios mis servicios, solía sentarme en cuclillas sobre la tapa de madera de este pozo, contemplando el florecer de las verdes laderas y las lejanas colinas azuladas del paisaje bávaro, enmarcado por las mallas de la alambrada de púas. Soñaba añorante, y mis pensamientos vagaban al norte, al nordeste y en dirección a mi hogar, pero solo veía nubes. No me molestaban los cadáveres próximos a mí, hormigueantes de piojos, solo las pisadas de los guardias. Al pasar, me despertaban de mis sueños, o a veces una llamada desde la enfermería, o para recoger un nuevo envío de medicinas para mi barracón. Envío consistente en 5 o 10 tabletas de aspirina, para 50 pacientes y varios días. Las recogía y luego hacía mi ronda, tomándole el pulso a los pacientes y suministrándoles media tableta, si se trataba de casos graves, pero los casos desahuciados no recibían medicinas. No les hubiera ayudado, y además habrían privado de ellas a los que todavía tenían alguna esperanza. Para los enfermos leves no tenía más que unas palabras de aliento. Así me arrastraba de paciente en paciente, aunque yo mismo me encontraba exhausto y convaleciente de un fuerte ataque de tifus. Después volvía a mi lugar solitario, sobre la tapa de madera del pozo. Por cierto, este pozo salvó una vez la vida de 3 compañeros prisioneros. Poco antes de la liberación se organizaron transportes masivos hasta Dachau, y estos 3 hombres, acertadamente, intentaron evitar el viaje. Bajaron al pozo y allí se escondieron de los guardias. Yo me senté tranquilamente sobre la tapa, con aire inocente, tirando piedrecitas a la alambrada de púas, como si se tratase de un juego infantil. Al reparar en mí, el guardia dudó un momento, pero pasó de largo. Pronto pude decir a los hombres que estaban abajo que lo peor había pasado. Juguete del destino. Resulta difícil para un extraño comprender cuán poco valor se concedía en el campo a la vida humana. El prisionero estaba ya endurecido, pero posiblemente adquiría más conciencia de este absoluto desperdicio por la vida cuando se organizaba un convoy de enfermos. Los cuerpos demacrados se echaban en carretillas que los prisioneros empujaban a lo largo de muchos kilómetros, a veces entre tormentas de nieve hasta el siguiente campo. Si uno de los enfermos moría antes de salir, se le echaba de todas formas, porque la lista tenía que estar completa. La lista era lo único importante. Los hombres contaban solo por su número de prisionero. Uno se convertía literalmente en un número. Que estuviera muerto o vivo no importaba, ya que la vida de un número era totalmente irrelevante, y menos aún importaba lo que había tras aquel número y aquella vida, su destino, su historia o el nombre del prisionero. En los transportes de pacientes a los que yo, en calidad de médico, tenía que acompañar desde un campo de Baviera a otro, hubo un prisionero joven cuyo hermano no estaba en lista y al que por tanto había que dejar atrás. El joven suplicó tanto que el guardia decidió hacer un cambio, y el hermano ocupó el lugar de un hombre que de momento prefería quedarse, con tal de que la lista estuviera correcta. Y esto era fácil. El hermano cambió su número, nombre y apellido con los del otro prisionero, pues como ya he dicho antes, carecíamos de documentación. Ya teníamos bastante suerte con conservar nuestro cuerpo, que al fin y al cabo seguía respirando. Todo lo demás que nos rodeaba, como los harapos que pendían de nuestros esqueletos macilentos, solo tenían interés cuando se ordenaba un transporte de enfermos. Se examinaba a los musulmanes con curiosidad descarada,
con el fin de averiguar si sus chaquetas o sus zapatos eran mejores que los de uno. Después de todo, su suerte estaba echada. Pero los que quedaban en el campo, capaces aún para algún trabajo, debían aguzar sus recursos para mejorar las posibilidades de supervivencia. No eran sentimentales. Los prisioneros se consideraban totalmente a merced del humor de los guardias, juguetes del destino, y esto les hacía más inhumanos de lo que las circunstancias habrían hecho presumir. Siempre había pensado que al cabo de 5 o 10 años, el hombre estaba siempre en condiciones de saber lo que había repercutido favorablemente en su vida. El campo de concentración me proporcionó mayor precisión. Con frecuencia sabíamos si algo había sido bueno al cabo de 5 o 10 minutos. En Auschwitz me impuse a mí misma una norma que resultó ser buena y que todos mis camaradas observaron más tarde. Por regla general contestaba a todas las preguntas con la verdad, pero guardaba silencio sobre lo que no se me pedía de forma expresa. Si me preguntaban la edad, la decía. Si querían saber mi profesión, decía médico sin más explicaciones. En la primera mañana en Auschwitz, un oficial de las SS asistió a la revista. Teníamos que agruparnos atendiendo a diferentes criterios. Prisioneros de más de 40 años, de menos de 40, trabajadores del metal, mecánicos, etc. Luego examinaban si teníamos hernias y algunos prisioneros tenían que formar otro grupo. El mío fue llevado a otro barracón, donde nos alinearon de nuevo. Tras otra selección y después de más preguntas sobre mi edad y profesión, me enviaron a un grupo más reducido. De nuevo nos condujeron a otro barracón, agrupados de forma diferente. Este proceso continuó durante un tiempo y yo me sentía muy desdichado al encontrarme entre extranjeros que hablaban lenguas para mí ininteligibles. Por fin pasé la última revisión y me hallé de nuevo en el grupo que estaba conmigo en el primer barracón. Mis compañeros apenas se habían dado cuenta de que durante aquel tiempo yo había andado de barracón en barracón. Fui consciente de que en los pocos minutos transcurridos me había cruzado con un destino distinto en cada ocasión. Cuando se organizó el traslado de los enfermos al campo de reposo, mi nombre, es decir, mi número, estaba en la lista, ya que se necesitaban algunos médicos, pero nadie creía que el lugar de destino fuera de verdad un campo de reposo. Unas semanas atrás se había preparado un traslado similar, y entonces todos pensaron que les llevaban a la cámara de gas. Cuando se anunció que quien se presentara voluntario para el temido turno de noche sería borrado de la lista, de inmediato se ofrecieron voluntarios 28 prisioneros. Un cuarto de hora más tarde se canceló el transporte, pero aquellos 28 prisioneros quedaron en la lista del turno de noche. Para la mayoría de ellos significó la muerte, en un plazo de 15 días. La última voluntad aprendida de memoria. Y ahora se disponía por segunda vez el transporte al campo de reposo. Y también ahora se desconocía si era una estratagema para aprovecharse de los enfermos hasta su último aliento, aun cuando solo fuera durante 14 días, o si su destino serían las cámaras de gas o un campo de reposo verdadero. El médico jefe, que me había tomado cierto apego, me dijo furtivamente una noche a las 10 menos cuarto: he hecho saber en el cuarto de mando que todavía se puede borrar su nombre de la lista. Tiene de tiempo hasta las 10. Le dije que eso no iba conmigo, que yo había aprendido a dejar que el destino siguiera su curso. Prefiero quedarme con mis amigos, le contesté. Sus ojos tenían una expresión de piedad, como si comprendiera. Estrechó mi mano en silencio, a modo de adiós, no para la vida, sino desde la vida. Despacio volví a mi barracón y allí encontré a un buen amigo esperándome. ¿De verdad quieres irte con ellos?, me dijo con tristeza. Sí, voy a ir. Se le saltaron las lágrimas y yo traté de consolarle. Todavía me quedaba algo por hacer.
expresarle mi última voluntad. Otto, escucha. En caso de que yo no regrese a casa junto a mi mujer y en caso de que la vuelvas a ver, dile que yo hablaba con ella a diario, continuamente. Recuérdalo. En segundo lugar, que la he amado más que a nadie. En tercer lugar, que el breve tiempo que estuve casado con ella tiene más valor que nada, que pesa en mí más incluso que todo lo que hemos pasado aquí. Otto, ¿dónde estás ahora? ¿Vives? ¿Qué ha sido de ti desde aquel momento en que estuvimos juntos por última vez? ¿Encontraste a tu mujer? ¿Recuerdas cómo te hice aprender de memoria mi última voluntad, palabra por palabra, a pesar de tus lágrimas de niño? A la mañana siguiente partí con el transporte. Esta vez no era ningún truco. No nos llevaron a la cámara de gas, sino a un campo de reposo de verdad. Los que me compadecieron se quedaron en un campo donde el hambre se iba a ensañar en ellos con mayor fiereza que en este nuevo campo. Habían intentado salvarse, pero lo que hicieron fue sellar su propio destino. Meses después, tras la liberación, encontré a un amigo de aquel campo, quien me contó que él, como policía, había tenido que buscar un trozo de carne humana que faltaba de un montón de cadáveres y que la rescató de un puchero donde la encontró cociéndose. El canibalismo había hecho su aparición. Yo me fui justamente a tiempo. ¿No recuerda esto el relato de muerte en Teherán? En cierta ocasión, un persa rico y poderoso paseaba por el jardín con uno de sus criados, compungido porque acababa de encontrarse con la muerte, quien le había amenazado. Suplicaba a su amo para que le diera el caballo más veloz y así poder apresurarse y llegar a Teherán aquella misma tarde. El amo accedió y el sirviente se alejó al galope. Al regresar a su casa, el amo también se encontró a la muerte y le preguntó: ¿por qué has asustado y aterrorizado a mi criado? Yo no le he amenazado, solo mostré mi sorpresa al verle aquí cuando en mis planes estaba encontrarle esta noche en Teherán, contestó la muerte. Planes de fuga. El prisionero de un campo de concentración temía tener que tomar una decisión o cualquier otra iniciativa. Esto era resultado de un sentimiento muy fuerte que consideraba al destino dueño de uno y creía que, bajo ningún concepto, se debía influir en él. Estaba además aquella apatía que en buena parte contribuía a los sentimientos del prisionero. A veces era preciso tomar decisiones precipitadas que, sin embargo, podían significar la vida o la muerte. El prisionero hubiera preferido dejar que el destino eligiera por él. Este querer zafarse del compromiso se hacía más patente cuando el prisionero debía decidir entre escaparse o no escaparse del campo. En aquellos minutos en que tenía que reflexionar y decidir. Y siempre era cuestión de unos minutos. Sufría todas las torturas del infierno. ¿Debía intentar escaparse? ¿Debía correr el riesgo? También yo experimenté este tormento. Al irse acercando el frente de batalla, tuve la oportunidad de escaparme. Un colega mío que visitaba los barracones, fuera del campo cumpliendo sus deberes profesionales, quería evadirse y llevarme con él. Me sacaría de contrabando con el pretexto de que tenía que consultar con un colega acerca de la enfermedad de un paciente que requería el asesoramiento del especialista. Una vez fuera del campo, un miembro del movimiento de resistencia extranjero nos proporcionaría uniformes y alimentos. En el último instante surgieron ciertas dificultades técnicas y tuvimos que regresar al campo una vez más. Aquella oportunidad nos sirvió para surtirnos de algunas provisiones, unas cuantas patatas podridas y hacernos cada uno con una mochila. Entramos en un barracón vacío de la sección de mujeres, donde no había nadie, porque éstas habían sido enviadas a otro campo. El barracón estaba en el mayor de los desórdenes.
Resultaba obvio que muchas mujeres habían conseguido víveres y se habían escapado. Por todas partes había desperdicios, pajas, alimentos descompuestos y loza rota. Algunos tazones estaban todavía en buen estado y nos hubieran servido de mucho, pero decidimos dejarlos. Sabíamos demasiado bien que en la última época en que la situación era cada vez más desesperada, los tazones no solo se utilizaban para comer, sino también como palanganas y orinales. Regía una norma de cumplimiento estrictamente obligatorio que prohibía tener cualquier tipo de utensilio en el barracón, pero muchos prisioneros se vieron forzados a incumplir esta regla, en especial los afectados de tifus, que estaban demasiado débiles para salir fuera del chamizo, ni aún ayudándoles. Mientras yo hacía de pantalla, mi amigo entró en el barracón y al poco volvió trayendo una mochila bajo su chaqueta. Dentro había visto otra, que yo tenía que coger, así que cambiamos los puestos y entré yo. Al escarbar entre la basura buscando la mochila y si podía un cepillo de dientes, vi de pronto entre tantas cosas abandonadas el cadáver de una mujer. Volví corriendo a mi barracón y reuní todas mis posesiones. Mi cuenco, un par de mitones rotos heredados de un paciente muerto de tifus y unos cuantos recortes de papel con signos taquigráficos, en los que, como ya he mencionado antes, había empezado a reconstruir el manuscrito que perdí en Auschwitz. Pasé una última visita rápida a todos mis pacientes, que hacinados yacían sobre tablones podridos a ambos lados del barracón. Me acerqué a un paisano mío, ya casi medio muerto, y cuya vida yo me empeñaba en salvar a pesar de su situación. Tenía que guardar secreto sobre mi intención de escapar, pero mi camarada pareció adivinar que algo iba mal. Tal vez yo estaba un poco nervioso. Con la voz cansada me preguntó: ¿te vas tú también? Yo lo negué, pero me resultaba muy difícil evitar su triste mirada. Tras mi ronda volví a verle, y otra vez sentí su mirada desesperada, y sentí como una especie de acusación, y se agudizó en mí la desagradable sensación que me oprimía desde el mismo momento en que le dije a mi amigo que me escaparía con él. De pronto, decidí por una vez mandar en mi destino. Salí corriendo del barracón y le dije a mi amigo que no podía irme con él. Tan pronto como le dije que había tomado la resolución de quedarme con mis pacientes, aquel sentimiento de desdicha me abandonó. No sabía lo que me traerían los días sucesivos, pero yo había ganado una paz interior como nunca antes había experimentado. Volví al barracón, me senté en los tablones a los pies de mi paisano y traté de consolarle. Después charlé con los demás, intentando calmarlos en su delirio. Y llegó el último día que pasamos en el campo. Según se acercaba el frente, los transportes se habían ido llevando a casi todos los prisioneros a otros campos. Parecía como si hubieran condenado a los prisioneros que quedaban a quemarse con el campo. Por segunda vez, mi amigo y yo decidimos escapar. Nos dieron la orden de enterrar a 3 hombres al otro lado de la alambrada. Éramos los únicos que teníamos fuerzas suficientes para realizar aquella tarea. Casi todos los demás yacían en los pocos barracones que aún se utilizaban, postrados con fiebre y delirando. Hicimos nuestros planes. Cuando lleváramos el primer cadáver, sacaríamos la mochila de mi amigo, ocultándola en la vieja tina de ropa sucia que hacía las veces de ataúd. Con el segundo cadáver llevaríamos mi mochila del mismo modo, y en el tercer viaje trataríamos de evadirnos. Los 2 primeros viajes los hicimos según lo acordado. Cuando regresamos, esperé a que mi amigo buscara un trozo de pan para poder comer algo los días que pasáramos en los bosques. Esperé. Pasaban los minutos y yo me impacientaba cada vez más al ver que no regresaba. Después de 3 años de reclusión, me imaginaba con gozo cómo sería la libertad. Pensaba en lo maravilloso que sería correr en dirección al frente.
Más tarde supe lo peligroso que hubiera sido semejante acción. Pero no llegamos tan lejos. En el momento en que mi amigo regresaba, la verja del campo se abrió de pronto y un camión espléndido de color aluminio y con grandes cruces rojas pintadas entró despacio hasta la explanada donde formábamos. En él venía un delegado de la Cruz Roja de Ginebra, y el campo y los últimos internados quedaron bajo su protección. El delegado se alojaba en una granja vecina para estar cerca del campo en todo momento y acudir enseguida en caso de emergencia. ¿Quién pensaba ya en evadirse? Del camión descargaban cajas con medicinas, se distribuían cigarrillos, nos fotografiaban y la alegría era inmensa. Ya no teníamos necesidad de salir corriendo ni de arriesgarnos hasta llegar al frente de batalla. En nuestra excitación habíamos olvidado el tercer cadáver, así que lo sacamos afuera y lo dejamos caer en la estrecha fosa que habíamos cavado para los 3 cuerpos. El guardia que nos acompañaba, un hombre relativamente inofensivo, se volvió de pronto extremadamente amable. Vio que podían volverse las tornas y trató de ganarse nuestro favor. Se unió a las breves oraciones que ofrecimos a los muertos antes de echar la tierra sobre ellos. Tras la tensión y la excitación de los días y horas pasados, las palabras de nuestras oraciones rogando por la paz fueron tan fervientes como las más ardorosas que voz humana haya mustiado nunca. El último día que pasamos en el campo fue como un anticipo de la libertad, pero nuestro regocijo fue prematuro. El delegado de la Cruz Roja nos aseguró que se había firmado un acuerdo y que no se iba a evacuar el campo. Sin embargo, aquella noche llegaron los camiones de las SS, trayendo orden de despejar el campo. Los últimos prisioneros que quedaban serían enviados a un campo central, desde donde se les remitiría a Suiza en 48 horas para canjearlos por prisioneros de guerra. Apenas podíamos reconocer a los SS, de tan amables como se mostraban, intentando persuadirnos para que entráramos en los camiones sin miedo y asegurándonos que podíamos felicitarnos por nuestra buena suerte. Los que todavía tenían fuerzas se amontonaron en los camiones y a los que estaban seriamente enfermos o muy débiles les izaban con dificultad. Mi amigo y yo, que ya no escondíamos nuestras mochilas, estábamos en el último grupo, y de él eligieron a 13 para la última expedición. El médico jefe contó el número preciso, pero nosotros 2 no estábamos entre ellos. Los 13 subieron al camión y nosotros tuvimos que quedarnos. Sorprendidos, desilusionados y enfadados, increpamos al doctor, que se excusó diciendo que estaba muy fatigado y se había distraído. Aseguró que había creído que todavía teníamos intención de evadirnos. Nos sentamos impacientes con nuestras mochilas a la espalda y esperamos con el resto de los prisioneros a que viniera un último camión. Fue una larga espera. Finalmente nos echamos sobre los colchones del cuarto de guardia, ahora desierto, exhaustos por la excitación de las últimas horas y días, durante las cuales habíamos fluctuado continuamente entre la esperanza y la desesperación. Dormimos con la ropa y los zapatos puestos, listos para el viaje. El estruendo de los rifles y cañones nos despertó. Los fogonazos de las bengalas y los disparos de fusil iluminaban el barracón. El médico jefe se precipitó dentro ordenándonos que nos echáramos a tierra. Un prisionero saltó sobre mi estómago desde la litera que quedaba encima de la mía, con zapatos y todo. Vaya si me despertó. Entonces nos dimos cuenta de lo que sucedía. La línea de fuego había llegado hasta nosotros. Amenguó el tiroteo y empezó a amanecer. Allá afuera, en el mástil junto a la verja del campo, una bandera blanca flotaba al viento. Hasta muchas semanas después, no nos enteramos de que durante aquellas horas el destino había jugado con los pocos prisioneros que quedábamos en el campo. Otra vez más pudimos comprobar cuán inciertas podían ser las decisiones humanas.
especialmente en lo que se refiere a las cosas de la vida y la muerte. Ante mí tenía las fotografías que se habían tomado en un pequeño campo cercano al nuestro. Nuestros amigos que pensaron viajar hacia la libertad aquella noche, transportados en los camiones, fueron encerrados en los barracones y seguidamente murieron abrazados. Sus cuerpos, parcialmente carbonizados, eran perfectamente reconocibles en la fotografía. Yo pensé de nuevo en el cuento de muerte en Teherán.